Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. Vamos a ver en la tutoría de hoy el capítulo 6, la política fiscal y los impuestos. Continuamos con los componentes de la demanda agregada. Ya vimos en el capítulo anterior consumo e inversión. Entonces vamos a incluir ahora en ese análisis que hacíamos con la actitud keynesiana el sector público. El sector público, aquí tenéis un esquema de lo que veremos en este tema. Parece muy amplio, pero luego ya veréis como que es más sencillo de lo que parece. El sector público va a afectar a la economía fundamentalmente de dos formas. Una es con el gasto público. El gasto público es el gasto que hace el Estado en la economía. Por ejemplo, cuando decide si construir una autopista o no, o construir un hospital o no, o un colegio, o el gasto que hace en enseñanza, en sanidad, ¿vale? Todo eso son políticas de gasto público. Y el otro aspecto en el que afecta a la economía es el de los impuestos, que nos afectan ya personalmente, bien a través de impuestos directos o indirectos. Bueno, pues con estos dos instrumentos que tiene el Estado, que es el gasto público y los impuestos, lo que va a ejecutar lo que se llaman las políticas fiscales discrecionales, que podrán ser expansivas o restrictivas. Esas políticas van a tener un efecto, además de la propia economía, en el presupuesto público del Estado, porque el gasto público es gasto para el Estado y los impuestos son ingresos, ¿vale? Entonces, cualquier cambio en los ingresos o en los gastos va a modificar el saldo presupuestario. Y si se produce un déficit, que es lo que habitualmente sucede en las economías como la nuestra, pues va a haber que financiar ese déficit. Bueno, vamos a ver la política fiscal en el contexto del modelo keynesiano que estábamos estudiando. Esta política fiscal, como decía, está integrada por los programas de impuestos y de gasto público y consiste en la utilización activa de la intervención del Estado para incidir en la actividad económica, para modificar la demanda agregada y tratar de moderar los ciclos económicos. Entonces, esta actuación va a ser tanto para frenar la economía en un periodo excesivamente expansivo o también para relanzar la economía, impulsar la economía cuando estemos en un periodo de recesión. Así pues, nosotros vamos a introducir dos nuevas variables en este gráfico que teníamos ahí. Bueno, y en el gráfico de la ahorro-inversión, que os lo pondré debajo. Las dos nuevas variables van a ser el gasto público y los impuestos. El gasto público, como ya he comentado, incluye las compras de bienes y servicios por parte del Estado, pero que no tiene en cuenta los gastos en transferencias, que son pagos sin contrapartida, como son las pensiones o las prestaciones de desempleo. Y la otra variable son los impuestos, directos o indirectos. Ese gasto público y ese manejo de los impuestos puede ser un instrumento del Estado para tratar de estabilizar la actividad económica. Entonces, por ejemplo, en este gráfico que tenemos ahí, ¿cómo aparece el gasto público? El gasto público, puesto que es una variable exógena que decide el Estado por su cuenta, va a ser un componente autónomo y se va a reflejar en el gráfico por un incremento en la ordenada en origen igual al valor del gasto público. Recordad que hacíamos igual a producción, que era igual a consumo más inversión,
Bueno, pues ahora añadimos el gasto público. En este gráfico todavía no hemos añadido los impuestos porque hay que hacer una matización luego con los impuestos. En el caso del gasto público, el desplazamiento de la curva de demanda agregada o del valor de la demanda agregada es paralelo hacia arriba por el valor que tenga el gasto público, ¿vale? Con lo cual, el equilibrio pasa a estar en este punto que tenemos ahí cuando ya incluimos el sector público. El multiplicador de ese gasto público sin impuestos sigue siendo el que tenemos ahí, 1 partido por 1 menos alfa. Recordad que alfa, aquí lo denoto, es lo mismo que la propensión marginal a consumir. Con lo cual, ese multiplicador es igual a 1 menos propensión marginal a consumir. Esto es el multiplicador. Entonces, el PIB variará al aumentar, por ejemplo, el gasto público en una cantidad que será igual al incremento del gasto público multiplicado por el valor del multiplicador. Bueno, en el caso de los impuestos, cuando introducimos en el gráfico los impuestos, tenemos que tener en cuenta qué clase de impuesto es el que introducimos. Y eso normalmente en los ejercicios nos lo dirán. Los impuestos que básicamente nosotros podemos considerar sería un impuesto de cuantía fija o un impuesto proporcional. Un impuesto de cuantía fija es aquel que es independiente del nivel de renta. Por ejemplo, un impuesto de cuantía fija sería el IBI, el impuesto que yo pago por el bien inmueble que yo tenga, por el piso que yo tenga, es independiente de mi nivel de renta. Tanto yo sea muy rico o muy pobre, tenga una renta muy alta o muy baja, pago la misma cantidad. Eso gráficamente, cuando nosotros lo introducimos, en ese gráfico que tenemos ahí, haría que la demanda agregada se desplazara hacia abajo en una cantidad igual al impuesto de cuantía fija multiplicada por la propensión marginal a consumir. Luego lo veremos abajo. Antes de continuar con esto mismo, que se me ha olvidado, os he dicho que os pondría el gráfico del equilibrio ahorro-inversión que hacíamos también. Esto era la producción, esto era el ahorro, la inversión. Bueno, pues ahora introducimos el gasto público y los impuestos. Bueno, pues teníamos que la función de inversión era una línea recta, porque era independiente del nivel de renta, puesto que el gasto público es también independiente del nivel de renta, porque es un valor dado por el Ejecutivo, por el Estado, se sumaría la inversión y tendríamos una línea horizontal que sería el valor de la inversión más el gasto público, que es entrada de dinero en el sistema. Y por otro lado tendríamos el gráfico del ahorro y a ese gráfico le añadiremos los impuestos, ¿vale? Entonces, en este caso, el equilibrio se produciría donde ahorro más impuestos, que es salida del dinero del sistema, es igual a inversión más gasto público, que es entrada de dinero en el sistema, y eso aportaría el nivel de renta al equilibrio, ¿vale? Ahora continúo con lo que estaba hablando. Os decía que un impuesto de cuantía fija desplaza la demanda agregada hacia abajo en una cantidad igual al impuesto de cuantía fija multiplicado por la propensión marginal a consumir, porque eso es lo que vemos aquí. La demanda agregada igual a la producción es igual al consumo, que es más la propensión marginal a consumir por la renta menos el impuesto de cuantía fija. Con lo cual la variación es T multiplicado, variación negativa, T multiplicado por la propensión marginal a consumir. En el caso de que se trate de un impuesto proporcional, un ejemplo de impuesto proporcional sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un porcentaje sobre el nivel de renta. Entonces, eso se expresa en la ecuación demanda agregada igual a producción de esta forma. Alfa
propensión marginal a consumir, por 1 menos T por el nivel de renta. Ahí tenemos el impuesto proporcional, la T minúscula, ¿vale? Y gráficamente eso equivaldría a una disminución de la pendiente de la recta de la demanda agregada, ¿de acuerdo? Porque esa T minúscula es factor de I y eso afecta a la pendiente. La pendiente ahora es alfa por 1 menos T, ¿vale? Es un poco menor que en el caso de que no haya impuestos. Y ahora el multiplicador, que lo obtenemos, por ejemplo, en el caso de impuestos proporcionales, de esta expresión de ahí, despejando Y, nos quedaría Y igual al multiplicador, que sería entonces en este caso 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T, ¿vale? Con lo cual la renta sería igual a K multiplicado por consumo autónomo más la inversión autónoma más el gasto público, ¿vale? Bien. Ya tenemos situado el gasto público y los impuestos en este modelo, entonces vamos a ver cómo se implementan las políticas fiscales discrecionales. Son políticas que deciden los estados realizar o no realizar y en qué medida, ¿eh? Aunque en la vida real, digamos, puedan estar condicionadas esas políticas, en nuestro caso, en España, a lo que diga la Unión Europea. Bueno, estamos ya en este punto, política fiscal discrecional. Entonces, ¿qué son estas políticas fiscales discrecionales? Son medidas explícitas, o sea, son decisiones del Estado de invertir o reducir la inversión, de aumentar o disminuir los impuestos, ¿vale? O sea, son decisiones explícitas porque las determina el Estado y eso afecta a los ingresos públicos y a los gastos públicos y tienen el objeto, esas políticas fiscales, de estabilizar la economía. En épocas de recesión sería aconsejable una política fiscal discrecional expansiva. Y en caso de una situación inflacionista, que estuviéramos con una economía creciendo más del output potencial, pues sería interesante una política fiscal restrictiva, un incremento de impuestos o una reducción del gasto público. ¿Cuáles son las principales políticas fiscales que pueden implementar los gobiernos? Bueno, pues puede haber, por un lado, programas de obras públicas y otros gastos, que son proyectos de inversión pública que tienen un doble objetivo. Por un lado, dar trabajo a gente que esté desempleada a través probablemente de empresas, pero a su vez cuando un Estado construye, por ejemplo, un aeropuerto o una autopista, una carretera, mejor una carretera, lo que está haciendo también es dotar de infraestructura al país, con lo cual va a mejorar indirectamente la economía de muchas empresas. Otra política discrecional podrían ser proyectos públicos de empleo. Esto consistiría en que el Estado o el organismo público contratara a trabajadores desempleados de forma temporal. No es que los hiciera funcionarios ya para toda la vida, sino que a lo mejor, y en estos últimos tiempos, por ejemplo, en Aragón, con la gente que trabajaba en los pueblos que están vinculados a los deportes de invierno, que este año no han podido trabajar, pues hay ayuntamientos que están dando trabajo a esas personas que trabajaban, que no han podido trabajar en las estaciones de esquí o en los comercios o en las tiendas porque no se han podido abrir, pues les están dando trabajo temporal, pues a lo mejor para arreglar una carretera o un parque o hacer algún bien
algún servicio público, ¿no? Esos serían proyectos públicos de empleo temporales para esta gente. Otro tipo de política fiscal discrecional podrían ser las políticas de transferencias. Se referiría a las transferencias que son las prestaciones por desempleo y las pensiones, que son pagos que hace el Estado sin contrapartida. Podrían ser o incrementar las prestaciones de desempleo, sobre todo, o reducirlas, ¿no? Porque las pensiones son más intocables, por decirlo de alguna forma. Lo que sí se hace con las pensiones, más que bajarlas, es no hacerles subidas. Y la última de las principales políticas discrecionales sería la alteración de los tipos impositivos. Cuando altera el tipo impositivo, ya sea, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de beneficios en las empresas, lo que van a hacer es incidir sobre la renta disponible de los diferentes agentes. Eso son políticas discrecionales, son medidas explícitas. Pero en la economía existe lo que se llaman estabilizadores automáticos. O sea, el objetivo de esas políticas discrecionales es estabilizar la economía. Pues bueno, pues existen una serie de hechos económicos que por sí mismos, sin que el Estado haga nada, también estabilizan la economía. Son los estabilizadores automáticos, que entran en funcionamiento sin que haya una medida explícita por parte del Estado. Por ejemplo, es la prestación por desempleo. Cuando aumenta el desempleo, hay mucha gente que se queda en el paro sin ingresos, ¿vale? Pierde el trabajo, se queda sin ingresos, con lo cual se reduciría mucho el consumo. En ese momento que estas personas se quedan en paro, pasan, pues se dan de alta en el INEM y empiezan a percibir la prestación por desempleo. Esa prestación por desempleo, que es a fin de cuentas una renta que percibe el desempleado, va a moderar la caída en el consumo que se produciría por el desempleo si no hubiera esa prestación. Lo mismo sucede con los impuestos. Cuando aumentamos nuestra renta, se nos incrementan también los impuestos, porque los impuestos no solo de la renta no son proporcionales, son progresivos, de forma que conforme aumentamos la renta, el tipo impositivo también va aumentando. Bien, esas serían las principales políticas discrecionales y los estabilizadores automáticos. Pero hay que tener en cuenta que esas políticas afectan a los ingresos y a los gastos del sector público. Los ingresos van a ser los impuestos y los gastos van a ser, en resumidas cuentas, el gasto público, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro es... la pantalla. La diferencia entre uno y otro es el saldo presupuestario, que puede ser positivo o negativo, ¿vale? Entonces, el presupuesto público sería la diferencia, o sea, sería el conjunto de ingresos y gastos que tiene un gobierno. O sea, en el presupuesto, los presupuestos de los gobiernos presentan los ingresos que prevén tener y los gastos que también prevén tener de acuerdo con estos ingresos. Cuando los ingresos vía impuestos, en general, son superiores a los gastos, entonces hablamos de superávit presupuestario. Y si los ingresos son menores que los gastos que están previstos, entonces, o que se hacen finalmente, entonces se incurre en una situación de déficit público. O sea, el Estado gasta más de lo que ha ingresado. Y cuando coincidieran los ingresos y los gastos, estaríamos en una situación que se llama de presupuesto equilibrado.
Entonces, hay una serie de conceptos relativos al presupuesto, vamos a distinguir entre efectivo, estructural y cíclico, y luego entre los déficits cíclicos y estructural. Esas son unas definiciones que hay que tener claras porque puede haber preguntas no solo teóricas, sino de algún problema para calcular el déficit cíclico o cosas así. Bueno, pues los conceptos importantes en este apartado del presupuesto público son, por un lado, presupuesto efectivo. Ese es el presupuesto que efectivamente sucede este año. Es decir, que registra los ingresos y los gastos y el déficit o el superávit del año en que estamos actualmente, ¿vale? Digamos, sería el real, el que está sucediendo, el que tenemos en este momento en el país. El presupuesto estructural se calcula teniendo en cuenta tanto los ingresos como los gastos, si la economía del país estuviera a plena capacidad. Es decir, que estuviéramos en el nivel de producción potencial o de pleno empleo. O sea, si todos los recursos estuvieran empleados, entonces calculamos ese valor teórico de ingresos y de gastos y obtendríamos el déficit o superávit del Estado en esa situación, digamos, potencial, ¿vale? Y el presupuesto cíclico, ese presupuesto estructural sería un poco el que querríamos tener, ¿vale? Entonces, el presupuesto cíclico es la diferencia entre el presupuesto efectivo, el primero que he nombrado, y el presupuesto estructural, el que tendríamos si todos los recursos estuvieran empleados. Y por otro lado tendremos, al calcular la diferencia entre ingresos y gastos, el déficit cíclico, que es la parte del déficit presupuestario que varía con el ciclo económico. Es decir, durante las recesiones se generará déficit porque disminuyen los ingresos, hay menos impuestos porque la gente cobra menos, y además se aumentan los gastos porque aumentan las prestaciones por desempleo. Y en los periodos expansivos se generará superávit porque habrá más renta que generará más impuestos y habrá más ingresos y a la vez se reducirán gasto público. Ese sería el déficit ciclo que iría ligado al ciclo económico. Déficit en las recesiones y superávit en las expansiones. Y luego tendríamos el déficit estructural, que sería la parte del déficit que no tiene su origen en las fluctuaciones cíclicas de la economía, sino en el desajuste entre la estructura de ingresos y gastos que tenga, ingresos y gastos públicos que tenga el país. Por último, para acabar ya este apartado, comentar lo que es el efecto desplazamiento o el efecto expulsión. Bueno, eso tiene lugar cuando el gasto público o los déficits presupuestarios o la deuda pública que se utiliza para financiar ese déficit reducen, por un lado, la cantidad disponible de fondos prestables, con lo cual, quiero decir que si el Estado pide prestado a los particulares, digamos, las empresas que también piden prestado se tienen que repartir una cantidad de fondos prestables que es estable, ¿vale? La misma cantidad de dinero que va a poder se prestar en forma de préstamos, pero hay más gente que quiere préstamos, porque está el sector privado y el sector público. Y además, como hay más demanda de préstamos, ¿qué va a suceder con el tipo de interés? Pues que el tipo de interés, que es el precio del préstamo, va a incrementarse, va a subir el tipo de interés. Entonces, si sube el tipo de interés, se van a ver perjudicadas también las empresas porque va a haber empresas que ya no van a poder financiarse porque los tipos de interés son más altos, o si se financian lo hacen a un coste mayor. O sea, este efecto desplazamiento-expulsión se produce de dos maneras.
Bien, porque hay que repartir los fondos prestables entre más gente, sector público y sector privado, y también porque el incremento del tipo de interés va a perjudicar al sector privado. Bien, entonces hemos visto que se producen generalmente, sobre todo en nuestro país, déficits públicos, ¿no? Entonces, esos déficits, esas deudas, es como si fuera una familia. O sea, si yo gasto en mi casa más de lo que ingreso, voy a tener que pedir prestado. Eso es lo que es la financiación del déficit. El Estado va a tener que financiarse, va a tener que pedir prestado para financiar ese déficit. Aquí hay dos teorías básicas, estamos hablando a lo largo de este curso de los economistas clásicos y de los keynesianos, ¿vale? En este aspecto de la financiación del déficit, ambas teorías son muy diferentes, ¿no? Por un lado, los economistas clásicos consideran que la economía tiene recursos o mecanismos autocorrectores que hacen innecesarias las políticas fiscales. Entonces, para los economistas clásicos piensan que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía, porque consideran que en el mejor de los casos no va a tener efectos sobre la economía, que en el peor de los casos pues va a perjudicar incluso a la economía, ¿no? Entonces, los economistas clásicos recomiendan o quieren que el presupuesto del Estado se mantenga equilibrado anualmente, o sea, que todos los años el presupuesto efectivo esté equilibrado, los ingresos sean iguales a los gastos. Sin embargo, los economistas keynesianos que defienden que el presupuesto debe equilibrarse, pero no en el año, sino a lo largo del ciclo económico, teniendo en cuenta en que en periodos de recesión el presupuesto entrará en déficit, pero que en periodos expansivos el presupuesto estará en superávit. ¿Y cómo se financia el Estado? Pues de tres formas básicas. Por un lado, incrementando los ingresos, es decir, mediante la subida de impuestos. También puede emitir dinero, sería lo que es una política monetaria expansiva. No es propiamente del Estado, porque la política monetaria corre a cargo del Banco Central Europeo, pero sería la política que una política monetaria expansiva financiaría el déficit. Y por otro lado es emitiendo deuda pública, letras del Tesoro, bonos del Estado, es decir, títulos que vende a particulares o a entidades financieras a cambio de un tipo de interés. Bien, y con esto habríamos acabado lo que es lo relativo al sector público. Nos quedaría el sector exterior. El sector exterior va a incluir exportaciones e importaciones, ¿vale? Las exportaciones son ventas que nosotros hacemos a residentes extranjeros, a otros países. ¿De qué dependen esas exportaciones? Pues no depende de que nosotros queramos hacerlas, va a depender de las decisiones de los extranjeros, con lo cual nosotros vamos a considerar a las exportaciones X como una variable exógena, que no depende del nivel de renta. Por lo tanto, al introducir las exportaciones, nos vamos a encontrar con que la demanda agregada se desplaza paralelamente hacia arriba por el valor de las exportaciones. Y aquí nos faltaría introducir las importaciones. Las importaciones, que esto aparece en el apéndice, se ponen, que lo vamos a ver ya, ahí aparecen todas las relaciones funcionales que las vamos a ver y entonces vamos a ver cómo obtenemos el multiplicador completo, ¿vale? Entonces, por un lado, en el primer cuadro tenemos las relaciones funcionales. Son las funciones que reflejan cómo funciona cada una de las variables de la demanda agregada, que son las que hemos visto. Consumo, que es igual al consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir, por 1 menos T, habitualmente,
los impuestos que suelen aparecer son los impuestos proporcionales, aunque normalmente en los ejercicios nos dirá impuestos proporcionales o impuestos de cuantía fija. El que está puesto es el impuesto proporcional, la T minúscula. Luego tendríamos la función de ahorro, que es la complementaria del consumo, que sería el ahorro autónomo multiplicado por beta, que es la propensión marginal a ahorrar, por 1 menos T por la renta. La propensión marginal a ahorrar por la renta disponible. Expresada esta función en términos de consumo y propensión marginal a consumir, sería menos C sub 0, que es lo mismo que S sub 0, o sea, S sub 0 es igual a menos C sub 0, y sustituimos beta, la propensión marginal a ahorrar, por 1 menos alfa, que es la propensión marginal a consumir. Bueno, alfa es la propensión marginal a consumir, pero como ya vimos, propensión marginal a ahorrar más propensión marginal a consumir es igual a 1. Por eso podemos sustituir beta por 1 menos alfa. La inversión la considerábamos exógena, el gasto público también, las exportaciones también, y las importaciones, os decía, que son las compras que hacemos a otros países, va a depender de nuestro nivel de renta. Cuanto mayor renta tengamos, más vamos a comprar, pero vamos a comprar más de productos nacionales en la función de consumo y también vamos a comprar de productos extranjeros. Vamos a importar más. Por eso la función de las importaciones es M igual a M sub 0, que es la importación autónoma, ¿vale? La importación que hacemos independientemente del nivel de renta, más M minúscula, que es la propensión marginal a importar, multiplicado por la renta. Entonces, si de la fórmula demanda agregada igual a Y, que es la renta real de equilibrio, sustituimos los componentes por su función, tendríamos el consumo, la inversión, gasto público y las exportaciones netas. Recordar que las importaciones van restando. Vale, tenemos la renta real de equilibrio en el miembro de la izquierda y en varios términos, en dos términos del de la derecha. Pues para obtener el multiplicador, ¿qué hacemos? Despejar y al despejar y nos queda el multiplicador completo, que ya incluye impuestos y la propensión marginal a importar. Y aquí tendríamos el componente autónomo, que son el resto de variables que no dependen del nivel de renta, que son consumo, inversión, gasto público, exportaciones y la exportación autónoma, M sub 0. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, nos plantearemos en los ejercicios qué sucede cuando varíe alguno de estos parámetros. O sea, si a mí me dan todos los datos y los parámetros, yo puedo calcular la renta de equilibrio. Si a mí me dan el consumo, la inversión, el gasto, la propensión marginal a consumir, el tipo impositivo, yo con esos datos que me dan calculo Y, que es la renta de equilibrio. Bueno, y una vez que ya tengo la renta de equilibrio, me pueden decir, bueno, y si el tipo impositivo pasa de 0,20 a 0,30, haría la renta de equilibrio. O si se incrementa el gasto público en 20 unidades, la renta de equilibrio. Bueno, pues para eso hay que tener en cuenta esta fórmula que luego se utilizará en ejercicios y que aquí está completa, pero que si nos hablan de un modelo sin sector exterior, pues la variable exportación, importación y propensión marginal a importar las podemos quitar, ¿vale? Aquí está el modelo completo. Y lo que es importante conocer de este modelo completo son lo que se llaman las relaciones de causalidad, ¿vale? Entonces, por un lado, nos hace falta saber en qué sentido va a variar la renta de equilibrio cuando varíe una de las variables o un parámetro. Es decir, si aumenta una variable,
¿qué pasa con la renta de equilibrio? ¿Aumenta o disminuye? Y lo mismo si varía un parámetro. Si aumenta un parámetro determinado, por ejemplo, la propensión marginal a consumir, ¿qué pasa con la renta de equilibrio? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, para saber si aumenta o disminuye la regla, la renta real de equilibrio, tenéis que tener en cuenta las relaciones de causalidad. La renta real de equilibrio varía en el mismo sentido que varíe la variable autónoma. O sea, cuando varíe cualquiera de estas variables del componente autónomo, la renta va a variar, la renta de equilibrio, y va a variar en el mismo sentido de la variación. Es decir, si aumenta el consumo autónomo, la renta de equilibrio va a aumentar. Si aumenta el gasto público, la renta de equilibrio va a aumentar. Si disminuyen las exportaciones, la renta de equilibrio va a disminuir. Y lo único que hay que tener cuidado es con las importaciones autónomas, porque están restando. Entonces, si aumentan las importaciones autónomas, puesto que está en sentido negativo, va a disminuir la renta de equilibrio, ¿vale? O sea, la renta de equilibrio se mueve siempre en el mismo sentido en que se mueva la variable autónoma, teniendo en cuenta que las importaciones autónomas tienen signo negativo. ¿Y qué pasa cuando varía algunos de los parámetros del multiplicador? Alfa, T o M, la propensión marginal a consumir, el tipo impositivo o la propensión marginal a importar. Bueno, pues la renta va a variar en el mismo sentido en que varíe el multiplicador. Va a variar en el mismo sentido en el que varíe K. Porque según cómo varíe cada uno de esos parámetros, el multiplicador va a aumentar o va a disminuir. Por ejemplo, si aumenta la propensión marginal a consumir, que está restando aquí, K va a aumentar también, ¿vale? El multiplicador aumenta. Pero si aumenta el tipo impositivo, por ejemplo, que está restando ahí, pero tiene el signo menos también delante de la propensión marginal a consumir, si aumenta el tipo impositivo, el multiplicador va a disminuir. O sea, si aumenta alfa, aumenta también K. Pero si aumenta, por ejemplo, el tipo impositivo, el multiplicador disminuye. Y lo mismo sucedería con la propensión marginal a importar. Si aumenta M, disminuye K. ¿Vale? Entonces, la renta va a variar en el mismo sentido, no en que varíe el parámetro, sino en el mismo sentido que varíe el multiplicador. Si aumenta el multiplicador, aumentará la renta de equilibrio. Y si disminuye el multiplicador, disminuirá la renta de equilibrio. ¿Vale? Bueno, pues este sería todo lo que es la teoría de este capítulo 6. ¿Vale? Aquí, este es un resumen, y aquí a continuación tenéis una serie de ejercicios de años anteriores con preguntas para resolver, que está puesta ya, en la mayoría de los casos está puesta la respuesta. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, el primer ejercicio, nos hablan de una economía cerrada con sector público. El gobierno eleva el gasto público para superar la recesión. ¿Cuál será la variación de la renta de equilibrio si la pensión marginal a consumir es 3/4 y el tipo impositivo es 0? Con lo cual, el modelo que nos están diciendo aquí sería este. Igual a 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir. Aquí tendría que venir por 1 menos T, pero como nos dicen que el tipo impositivo es 0, ya no lo tenemos que poner. Y luego tendríamos C sub 0 más I sub 0 más G sub 0. ¿Vale? Entonces me dicen, si el gobierno eleva el gasto público, ¿cuál es la variación
renta de equilibrio. Para empezar, en función de las relaciones de causalidad que os he explicado antes, si aumenta el gasto público, entonces la renta va a aumentar, va a variar en el mismo sentido. Es decir, aumento del gasto público se traduce en aumento de la renta de equilibrio, con lo cual ya descartaríamos la opción B y la opción D, ¿vale? Y ahora tendríamos que calcularlo. ¿Cuánto va a variar? Pues la variación de la renta va a ser igual al multiplicador, 1 partido por la propensión marginal a consumir, multiplicado por la variación del gasto público. 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir es 1 partido por 1 menos 0,75 multiplicado por la variación de G. 1,75, vale. Esto es 1 partido por 0,25, que es 4, o sea, el multiplicador K es igual a 4. Y la variación del gasto público es incremento de 100.000. Con lo cual, en este caso, el aumento de renta de equilibrio es igual a 400.000, ¿vale? Que sería la respuesta C. ¿De acuerdo? Pues un poco así es como hay que funcionar con todos estos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo de la tutoría de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Hasta entonces, un saludo a todos.